Bueno, hola, profe. Hoy voy a hablar sobre la expansión del bloque oriental. Bueno, primero que nada, el bloque oriental fue un conjunto de países comunistas que estuvo enfrentado a la Europa occidental, pero durante la Guerra Fría, ¿no? Pero bueno, ¿qué fue el comunismo qué es el comunismo o el socialismo? Bueno, este es un movimiento y sistema político basado en la lucha de clases y en la supresión o el no reconocimiento de la propiedad privada. Bueno. Eh, entre 1917 y, entre 1917 y la Segunda Guerra, hasta la Segunda Guerra Mundial, el único estado que poseía un régimen de tipo comunista era la Unión Soviética, pero bueno, luego de la Segunda Guerra Mundial, el comunismo comenzó a expandirse sobre Europa del Este, Asia y América, y ahora vamos a ver cómo fue su expansión. Bueno, ¿dónde y cómo comienza todo? ¿Dónde y cómo comienza la expansión del bloque oriental? Bueno, primero nos encontramos en un contexto de post-Segunda Guerra Mundial, donde los tres grandes, Churchill, primer ministro del Reino Unido, Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, y Stalin, como secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, se reúnen en febrero de 1945 en la Conferencia de Yalta, en donde se reúnen con el objetivo de reordenar el mundo y abordaron diferentes cuestiones, como por ejemplo que Polonia sería desplazada hacia el oeste, se crearía la Organización de las Naciones Unidas, em, bueno, se abordó la situación de qué iba a suceder con Alemania, con el territorio alemán, que eso vamos a hablar más tarde, y se firmó un documento llamado la Declaración de la Europa Liberada, en donde los tres grandes se comprometían a llevar a cabo sistemas políticos gubernamentales capitalistas en los diferentes países de Europa, ¿no? Pero bueno, se dice que este documento se convirtió en papel mojado cuando la Unión Soviética incumplió este documento, el compromiso de este documento, y comenzó a expandir el comunismo sobre Europa del Este, ¿no? Y ahora vamos a analizar cómo fue esta expansión. Bueno, vamos a hablar sobre el Ejército Rojo, que fueron las Fuerzas Armadas de la Unión Soviética, que avanzaron primero que nada y ocuparon Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Albania, Yugoslavia y Bulgaria. Y durante los primeros 6 meses de ocupación, estos países pudieron llevar a cabo sistemas políticos gubernamentales propios y originales, basados en el pluralismo político, economía de mercado con intervención estatal, democracia con elecciones libres, pero bueno, luego de los 6 meses de ocupación, de los primeros, em, gracias a las tensiones generadas con el occidente, estas tensiones condujeron al Ejército Rojo a llevar a cabo una serie de purgas y golpes de Estado, estableciendo dictaduras comunistas de partido único en estos países de Europa del Este. Y así, bueno, estos países de Europa del Este se convertirían en países comunistas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre qué sucedió con Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, bueno, como dije anteriormente, en la conferencia de Yalta se abordó qué sucedería con el territorio alemán. Y este sería dividido en cuatro zonas de ocupación. Al noreste, una zona para la Unión Soviética; al noroeste, una zona para el Reino Unido; al sudeste, una zona para los Estados Unidos; y se añadió una cuarta zona a pedido de Churchill con el criterio de restaurar el poder francés para Francia, que esta sería ubicada en el sudoeste. Bueno, en 1948 vamos a tener la primera crisis de Berlín. ¿Qué fue esto? Bueno, en 1948, Reino Unido, Estados Unidos y Francia llevarían a cabo en estas zonas de ocupación alemanas, en estos territorios, un sistema político gubernamental basado en el capitalismo, ¿no? Eh, y bueno, y crearían una nueva moneda. Y la Unión Soviética respondería a esto con la creación de un alambrado. Se pondría un alambrado entre la Berlín Oriental y la Berlín Occidental, dividiendo estas dos, que bueno, esto trajo bastantes consecuencias entre la población de Berlín Oriental, como por ejemplo la hambruna, en casos extremos de que Estados Unidos tenga que enviar a suministros vía aérea a Berlín. Pero bueno, luego de esto, a Berlín Oriental. Pero bueno, luego de una serie de negociaciones, la Unión Soviética levantaría este alambrado,
Y bueno, pero seguirían en conflicto, ¿no? Estos dos bandos. Y bueno, luego en 1949, específicamente en mayo, se unificarían los territorios ocupados por Francia, Estados Unidos y Reino Unido, se unificarían creando la República Federal Alemana, y por su parte la Unión Soviética crearía la República Democrática Alemana. Y bueno, y a su vez, en Berlín seguiría dividido, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar sobre la segunda crisis de Berlín. Eh, bueno, esto sucedió gracias a otras causas, que fue que en 1958 la Berlín Occidental que está subsidiada por el Plan Marshall, estaría pasando, se dice, por un milagro económico, y mientras que en la Berlín Oriental lo contrario, las cosas iban muy mal. Entonces muchísima gente de la Berlín Oriental comenzó a migrar hacia la Berlín Occidental. Y la Unión Soviética y la República Democrática Alemana respondió a esto con la creación de un nuevo muro dividiendo estas dos, que, bueno, luego de una serie de negociaciones nuevamente, sería eliminado y más tarde, años más tarde, en 1990, Alemania sería unificada, en lo que hoy conocemos, luego de la desaparición del comunismo, obvio, luego de la derrota de la Unión Soviética, en 1990 Alemania fue unificada. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el caso Corea y cómo se expandió, o si se expandió, ahora lo vamos a ver. Bueno, primero nos encontramos en un contexto de post-Segunda Guerra Mundial, luego de la bomba en Japón. La Unión Soviética le declararía la guerra a Japón e invadiría Corea con el objetivo de expandir el comunismo. Pero con el objetivo de que el comunismo no se expanda, Estados Unidos invadiría el sur de Corea, cuando, bueno, obviamente no lo mencioné, pero la Unión Soviética invadió el norte de Corea, ¿no? Bueno, Estados Unidos entonces invade el sur de Corea y estas dos Coreas quedarían delimitadas por el paralelo 38, que bueno, en 1948, en agosto, se declararía así la República de Corea, dirigida por Ri y orbitada por los Estados Unidos, y en el norte se crearía la República Popular de Corea, dirigida por Kim Il-sung, que el régimen comunista hasta el día de hoy perdura. Y bueno, acá vamos a ver en esta diapositiva las dos Coreas, y acá, uy, perdón, y acá, bueno, el norte de Corea, el sur de Corea, dividido por el paralelo 38, ¿no? Bueno, ¿qué sucede en 1950? En 1950, en un intento por expandir el comunismo, el norte de Corea invade el sur. Y como vemos en esta imagen, eh, como vemos en la imagen, el norte de Corea invade casi todo el sur de Corea, hasta que Estados Unidos entra en acción enviando tropas estadounidenses, y luego de ese desembarco de las tropas estadounidenses en el sur de Corea, se podría decir que la batalla se daría vuelta, por así decirlo, y Corea del Sur invadiría casi todo Corea del Norte. Pero luego entran en escena, Corea del Norte le pide ayuda a China y bueno, también envía tropas de la Unión Soviética y, y bueno, 400.000 tropas chinas cruzan al norte de Corea y ofrecen su apoyo a Corea del Norte, y quedaría así la batalla, así seguiría la guerra, ¿no? Corea del Norte ganando bastante más territorio. Bueno, y hasta que finalmente, en 1951, la batalla, como se ve en la cuarta imagen, la batalla se quedaría estancada hablando de términos territoriales, ¿no? Hasta 1953, que se firmaría el armisticio, pero bueno, un armisticio que terminaría con la guerra de Corea, pero el conflicto sigue vigente, ¿no? Perdura el comunismo en la actualidad en el norte de Corea. Bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo es el caso China, cómo se expandió el comunismo en China. Bueno, entre 1927 y 1949 se extendería la Guerra Civil China, que enfrentaría al Partido Comunista Chino, liderado por Mao Zedong, y al Partido Nacionalista Chino, liderado por Chiang Kai-shek. Bueno, los combates principalmente favorecerían al Partido Nacionalista Chino, pero bueno, el Partido Comunista resistiría a través de largas operaciones como la Larga Marcha, que fue una operación que
se basó en el desplazamiento de todas las tropas del Partido Comunista Chino del norte hacia el sur del país, por ejemplo. Pero en 1937, bueno, esta guerra civil sería interrumpida por Japón, que le declararía la guerra a China. Y bueno, estos dos partidos chinos deberían aliarse para derrotar a Japón, ¿no? Y en efecto, en 1945 son derrotados por Japón y se reanudaría la guerra civil china, ¿no? Y el Partido Comunista Chino lanza una serie de propagandas, de publicidades en contra del Partido Nacionalista Chino, acusándolos de corruptos. Y bueno, tiempo más adelante, las tropas del Partido Nacionalista Chino estarían desmoralizadas y estarían desmoralizadas y perderían, cediéndole territorio, cediéndole la victoria al Partido Comunista Chino de Mao Zedong. Y así es como en octubre Mao proclama la República Popular China, y así es como en China ganaría el comunismo, y así fue como se expandiría en China. Y bueno, esta fue mi exposición oral sobre la expansión del bloque oriental, profe. Espero que te haya gustado y nos vemos. Uy, hasta, bueno.